Capítulo 19. Un largo camino a casa. Sakura despertó con el suave crujido de la grasa de pájaro goteando sobre el fuego, mientras el aroma a humo y carne asada flotaba en el aire matutino. La luz se filtraba entre los árboles, cálida y tenue, bañando el claro en una suave bruma. Por un instante, casi les pareció que simplemente estaban acampando. No eran fugitivos. No eran objetivos. Solo dos personas escondidas en el bosque. ¿Por qué no me despertaste?, preguntó, estirándose hasta que su columna vertebral crujió suavemente, con satisfacción. El suelo está empeñado en matarme la espalda. No duermo mucho, dijo Naruto. No la miró. Algo en ella por la mañana hacía difícil fingir que no pasaba nada entre ellos. La forma en que su cabello caía sobre su mejilla. La forma en que su voz aún denotaba sueño. Sintió el impulso de acercarse a ella. Tal vez tocarla. Tal vez algo más. Un recuerdo se había abierto paso a la fuerza en su mente poco antes del amanecer. Borroso. Poco fiable. Pero lo suficientemente real como para mantenerlo callado. Había visto a Ino. O tal vez su clon. Estaba en su apartamento. El antiguo. Y ella lo había besado, sus manos la habían tocado. Creía que ella le había correspondido. Pero los detalles se dispersaban cada vez que intentaba acercarlos. El zorro nunca le dejaba recordar nada con claridad. Estuvo a punto de crear otro clon allí mismo en el campamento, solo para descubrir la verdad. Solo para preguntarse qué había pasado. Pero, ¿cómo iba a explicárselo a Sakura? No valía la pena correr el riesgo. Su mirada era demasiado aguda, sus pensamientos demasiado rápidos. Si captaba el más mínimo indicio de lo que ocultaba, lo seguiría hasta el final. Siempre lo había hecho. Le entregó un pincho sin decir palabra, dejando que el silencio se instalara entre ellos. Era más seguro así. Pero los recuerdos le volvieron a la mente. ¿Sakura se sentía tan bien como recordaba que se sentía Ino? Sacudió la cabeza, intentando apartar esos pensamientos de su mente, incluso cuando el zorro le dijo que todo era un juego. Nos marchamos en cuanto estés listo, dijo, arrojando los huesos despojados al fuego antes de ponerse de pie. Sin esperar respuesta, se dio la vuelta y se adentró en el bosque, necesitando espacio para despejar su mente. El recuerdo aún persistía fragmentado, y deseaba volver a mirar el pergamino a la luz del día, con la esperanza de que las palabras cobraran sentido ahora que había amanecido. Cuando regresó, el fuego ya se había extinguido, sepultado bajo una capa de tierra y piedras. Sakura estaba agachada junto a su mochila, doblando y guardando metódicamente el resto de su equipo. Él se unió a ella sin decir palabra, ayudando a esparcir hojas y a compactar tierra fresca por el claro hasta que no quedó rastro del lugar donde habían dormido. Se adentraron en los árboles con soltura, trepando alto y rápido. El viento los acariciaba en ráfagas frescas, agitando las ramas mientras saltaban de rama en rama. El regreso les pareció más rápido. Quizás porque el silencio entre ellos ya no era tan denso. O quizás porque ya no tenían nada de qué hablar. Al mediodía, se encontraban frente a la puerta principal. Los mismos muros maltrechos. Las mismas imponentes torres de vigilancia flanqueaban la entrada del pueblo. Pero los guardias habían cambiado. Un Chun indiferente se inclinó hacia adelante con expresión aburrida mientras Naruto entregaba los documentos falsificados de Sasuke. El hombre los examinó a ambos de arriba a abajo, deteniéndose un poco más de lo debido en las manchas de tierra y bosque en sus ropas. Luego, con un gesto cansado, les indicó que pasarán. Y así, sin más, volvieron a casa. Nos vemos mañana, dijo Sasuke, dándole la espalda a Sakura justo cuando ella alzaba la mano, como para detenerlo, aunque el gesto se desvaneció antes de que pudiera hablar. Las calles de Konoha seguían igual, pero se sentían más vacías. Como si hubiera pasado demasiado tiempo y el peso de todo lo que había fuera de las murallas ya no perteneciera a ese lugar. Sasuke mantuvo un paso firme y decidido al cruzar la plaza del mercado. Algunas cabezas se giraron, más por costumbre que por sospecha. Su rostro, su nombre, ejercían una fuerza de atracción irresistible. Nadie se preguntaba dónde había estado. Nadie se atrevería. Y eso era algo que él iba a aprovechar. El pecho de Naruto se oprimió bajo la capa Uchiha. Si alguien se fijaba bien, si detectaba el gesto equivocado, la pausa inoportuna, la palabra equivocada, todo se desmoronaría. Sasuke se escabulló entre la multitud matutina cerca del mercado sin llamar la atención. El pueblo se sentía igual que siempre.
calles estrechas, rostros conocidos, ninjas que pasaban por encima, pero ya no podía verlo de la misma manera. No después de lo que había visto en aquella fortaleza en ruinas, y no con los nombres que no significaban nada resonando en su mente. Se metió en una callejuela, atravesó un callejón cubierto de ropa tendida y emergió cerca de los edificios más antiguos del complejo Uchiha. La mayoría estaban tapiados, olvidados. La biblioteca del clan había sobrevivido, cerrada bajo llave bajo la antigua sala de entrenamiento, con sus sellos cubiertos de polvo aún intactos. Presionó la palma de la mano sobre la marca, concentró el chakra suficiente para desbloquearla y entró, dejando que las sombras lo envolvieran por completo. El tiempo apremiaba. Mañana por la mañana tendría que estar de vuelta en clase como si nada hubiera pasado. Aún no había creado el clon. Si alguien notaba su ausencia real, todo se desmoronaría. Ya podía oír la voz de Ino preguntándole por qué no había respondido, por qué parecía cansado, por qué olía a leña y hojas húmedas. Pero no podía crear un clon allí. No en la biblioteca Uchiha, no con tanto chakra residual en las paredes. Se darían cuenta. Así que tendría que actuar rápido. Un pergamino, tal vez dos, lo suficiente para rastrear algo, cualquier cosa, que explicara qué clase de operación tenía el poder de falsificar sellos del consejo y desviar caravanas de carga como si nada. Los pergaminos eran frágiles y antiguos, pero estaban ordenados por clan y aldea. Encontró las pilas pertinentes al fondo, marcadas con términos vagos como registros de soporte externo e intercambios de terceros. Nombres seguros para tratos inseguros. La mayor parte del texto estaba codificado, usando números de referencia y cifrados en lugar de nombres de aldeas. De todos modos, no los habría reconocido. Esa era la peor parte. Una entrada se repetía, el mismo cifrado, el mismo sello del remitente, pero vinculada a múltiples destinos. Demasiado consistente para ser una coincidencia. No se trataba de un solo envío. Era una cadena que duraba meses. Alguien había estado suministrando provisiones en algún lugar remoto y sin registro, y quienquiera que fuera tenía suficiente influencia como para borrar su nombre de los registros oficiales. Lo sentía como una presión en el estómago, baja y creciente. Alguien dentro del pueblo había hecho esto posible. Alguien que sabía cómo borrar las huellas. Alguien que no quería que se descubriera. Volvió a enrollar el pergamino. Sin nombres. Sin respuestas. Solo una sombra más larga que antes. Cuando volvió a salir a la luz del día, el sol ya empezaba a ponerse. Mañana había clases. Y Naruto no andaba por ahí explicando dónde había estado. Se desvió del camino principal y se ocultó tras la valla junto a la orilla del río, fuera de la vista. Las manos formaron los letreros sin pensarlo. El clon salió gruñendo, rascándose el brazo como si hubiera estado en una pelea. «Haz ruido». «Arma líos», dijo Sasuke, rozando la valla con la mano para tranquilizarse. «Pero no demasiado. Has estado enfermo. Vi que tenías fiebre». El clon ladeó la cabeza, con expresión inexpresiva. «¿Piensas explicarme dónde he estado?» «No improvises», respondió Sasuke. «Simplemente sobrevive hasta el final del día». El clon sonrió con sorna. «Así que, un lunes cualquiera». El clon desapareció en la calle antes de que pudiera pronunciar la última palabra. Sasuke permaneció en silencio, escuchando cómo el viento desprendía una vieja etiqueta de la valla de la academia. En los pergaminos que había encontrado había nombres ocultos, nombres que ahora no significaban nada, pero que no permanecerían enterrados para siempre. Quienquiera que los hubiera escrito no había previsto que alguien indagaría tan profundamente. Las firmas del consejo eran demasiado perfectas. Las rutas de suministro estaban demasiado limpias. Alguien dentro del pueblo había hecho esto posible, y quienquiera que fuera, contaba con que nadie haría preguntas mientras el dinero siguiera fluyendo a sus cuentas secretas. Dinero. Sí, eso le dio una idea. Los banqueros siempre sabían más de lo que debían. Nombres, afiliaciones, qué clanes movían oro y cuáles se enfrascaban en operaciones encubiertas. Y él tenía lo que necesitaban: dinero. Lo suficiente, al menos, para abrir puertas que de otro modo permanecerían cerradas. Si el gerente no quería hablar, no había problema. Sasuke podía fingir ignorancia, inventar medias verdades, pretender que quería trasladar su herencia a un lugar más seguro, más limpio, lejos del inestable mercado de Konoha. La clave era darles la excusa perfecta para que se les escapara algo. Ajustó el peso del pergamino que llevaba bajo la manga y se giró hacia la calle que se oscurecía, el dobladillo de su camisa rozando las sombras oblicuas que se proyectaban desde los tejados.
La tarde se enfriaba rápidamente, y los últimos rayos de luz teñían de dorado los tejados del distrito del clan a sus espaldas. Nombres sin rostro. Pistas sin contexto. Un enigma solo visible si sabes dónde buscar. Necesitaría a alguien que pudiera dar significado a nombres que se suponía que no debía conocer. Y tendría que hacerlo sin admitir jamás que no los conocía. Eso significaba moverse con cuidado. En silencio. Y por ahora, eso significaba trabajar solo. Maldita sea. Maldijo al entrar y cerró la puerta de golpe, cuyo estruendo resonó con fuerza en el silencio de la casa. El polvo se arremolinó tras el impacto, elevándose como humo a través de los estrechos rayos de luz de luna que se filtraban por el suelo. Se quedó allí un instante, con los puños apretados a los costados. Se le había olvidado preguntarle al clon sobre Ino. El recuerdo ya se estaba desmoronando. Solo un atisbo de cabello rubio en su apartamento, donde ella no pertenecía. La presión de un beso tan lleno de pasión que le cortó la respiración, aunque no había sido su respiración, no había sido su momento. Piel en la palma de su mano, demasiado cálida, demasiado familiar, en lugares que jamás se habría atrevido a tocar. Todo demasiado real para ser imaginado, y ya disolviéndose, deslizándose entre sus manos como agua. Su clon había cruzado una línea, pero lo peor era saber que él podría haber hecho lo mismo. Lo sentía ahora en su pecho, bajo y amargo, una espiral que se apretaba con algo demasiado cercano para desear. Lo que fuera que hubiera pasado, importaba. Pero ahora se había ido, consumido con el chakra cuando el jutsu colapsó. El zorro nunca le permitió aferrarse a lo que importaba. No cuando era real. No cuando dejaba una marca que no podía borrar. Caminó de un lado a otro hacia la trastienda, pasándose la mano por el pelo, mientras sus ojos se posaban en el espejo sobre el lavabo. El rostro que le devolvía la mirada no era el suyo. En realidad, no. No era el que el pueblo recordaba. Debería haber rehecho el clon en cuanto regresaron. Pero el camino a través de la puerta lo había agotado más de lo que esperaba. La presencia de Sakura aún se le pegaba a la piel como el humo de una fogata. No podía arriesgarse a que lo vieran hablando solo o a olvidar cuál de los dos era él. Era domingo por la noche. La academia empieza de nuevo mañana. Alguien se habría dado cuenta si Naruto hubiera estado desaparecido todo el día. Mamá, ya llegué. Gritó Sakura nada más entrar por la puerta, su voz resonando en el pequeño y familiar espacio. La pesada bolsa de viaje cayó con un golpe seco junto a sus sandalias, que se quitó descuidadamente. El familiar olor a madera y tierra aún permanecía en la tela. Suspiró profundamente, secándose la frente con el dorso de la mano, dándose cuenta de repente de lo sucia y agotada que se sentía. Una ducha, murmuró entre dientes. Dios, necesito una ducha y comida de verdad. No este desastre que logré cocinar a medias en una fogata. Sakura, querida, se oyó la voz de su madre desde el salón, suave pero autoritaria, mientras aparecía con los brazos abiertos y una cálida y acogedora sonrisa en el rostro. Ay, Dios mío, dijo su madre, arrugando la nariz con una exageración juguetona mientras observaba atentamente a su hija. Será mejor que te limpies primero y luego hablamos. Agitó la mano en el aire como si quisiera ahuyentar un mal olor, pero el cariño en su tono era inconfundible. Los labios de Sakura se curvaron en una sonrisa cansada mientras asentía. Ni siquiera necesitaba mirarse al espejo para saber lo mal que debía verse. Vuelvo enseguida, dijo con una sonrisa, dirigiéndose ya hacia las escaleras, con la mente puesta en el agua tibia de la ducha. Un instante de paz antes de que llegara la avalancha de preguntas. La casa le parecía un suave y apacible contraste con el páramo desolado del que acababa de regresar, pero una familiar opresión se instaló en su pecho. No le había contado todo a su madre. ¿Tendría que hacerlo ahora? En la cocina, Sakura estaba encorvada sobre su tazón, atiborrándose de comida con la urgencia de quien lleva días sin probar un buen condimento. Arroz, verduras al vapor, huevo, sopa de miso, daba igual. Era comida caliente y casera, y no tenía que cocinarla ella misma. Su madre estaba sentada frente a ella en la mesa, con las manos juntas, sin comer ni beber, simplemente observando a su hija como un halcón que acecha a su presa. Entonces, comenzó su madre dulcemente, alargando la palabra con la picardía justa para que Sakura levantara la vista a mitad de la masticación. ¿Estaré esperando un nieto ahora? Sakura se quedó paralizada. La pregunta la golpeó como un kunai en la garganta. Tosió violentamente, ahogándose en su mano mientras intentaba respirar a través del bocado de comida que casi había engullido. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Madre.
Jadeó entrecortadamente, golpeándose el pecho con el puño. Jamás lo haría. ¿Hablas en serio? Ay, vamos, dijo su madre, imperturbable ante el arrebato. Tomó su té con delicadeza, dio un sorbo tranquilo y asintió levemente con complicidad. Yo también fui joven, ¿sabes? Recuerdo cómo eran esas largas misiones con chicos guapos. Estaba planeando tu habitación cuando tenía tu edad, no finjas que lo has olvidado. Sus ojos brillaron con picardía. Sé que Sasuke siempre ha sido, bueno, un tipo raro, sí, pero estuviste sola con él todo el día. Y toda la noche. Alargando la última palabra, lenta y significativa. Algo debió de pasar. Sakura la miró fijamente, con los ojos muy abiertos, mezclando indignación e incredulidad. Clavó los palillos sobre la mesa con más fuerza de la necesaria y agarró su bebida, bebiendo la mitad de un trago antes de volver a dejar el vaso sobre la mesa con un golpe seco. ¿Quieres saber qué pasó? Dijo, con la voz ahora teñida de ira. Bien. Te lo contaré. Su madre parpadeó, sorprendida por el cambio, pero no dijo nada. Sakura respiró hondo y luego comenzó. Sasuke quería ir a ver los antiguos fuertes del este de la última guerra, ya sabes, esos que se extienden a lo largo del valle por donde viajan todos los comerciantes, dijo, recibiendo un gesto de comprensión por parte de su madre. Ya no hizo ninguna pausa. La comida había quedado en el olvido. Su voz se endureció al hablar. Debajo de uno de los edificios había túneles. Viejos, fríos y profundos, ocultos tras una trampilla. Entramos a ciegas. Sasuke entró como si nada. Yo estaba muerta de miedo, pero lo seguí en la oscuridad. Parecía abandonado. Viejos almacenes llenos de polvo y cajas rotas, pero alguien los había usado recientemente. Había letreros, un saco de dormir, faroles quemados y provisiones a medio comer. Alguien se había estado escondiendo allí abajo. Bajó la mirada hacia sus manos, que aún descansaban junto al cuenco. Sus dedos se crisparon ligeramente. Entonces llegaron. 2 hombres enmascarados. No los oímos venir. Uno de ellos activó la cuerda de advertencia que había colocado en la entrada. Sasuke se movió tan rápido, como si los hubiera estado esperando. Llegó primero. Yo fui demasiado lenta. Demasiado asustada. Su voz se fue apagando. Cuando por fin logré salir, uno ya estaba muerto. Sasuke acababa de destripar al otro. Había sangre, madre. Sangre por todas partes. La expresión de su madre había perdido todo rastro de humor. Permaneció sentada muy quieta. Sakura respiró hondo y continuó, con un tono que recordaba al de un informe de misión. Había sangre. Muchísima. Sasuke estaba cubierto de ella. Parte era suya, pero la ignoró como si no significara nada. Por eso pasamos la noche en el bosque, no queríamos encontrarnos con nadie en la oscuridad. Eso fue lo que pasó. No es lo que te imaginas. No es una fantasía romántica en el bosque. Solo muerte. Solo más muerte. Su voz casi se quebró, pero contuvo las lágrimas. Era una shinobi, no una fanática. Sakura apretó la mandíbula. Apartó la mirada, conteniendo la sensación que le agarraba la garganta. La voz de su madre se escuchó suavemente. No lo sabía. No, respondió Sakura, sin dejar de mirar la pared del fondo. No lo hiciste. La cocina volvió a sumirse en el silencio, roto solo por el leve zumbido del refrigerador y el suave tintineo de su taza al cogerla de nuevo. La calidez del hogar permanecía, pero el ambiente había cambiado, y ninguno de los dos tocó la comida durante un buen rato. No lo sabía, dijo su madre al fin. Pero no había disculpa en su voz, solo cálculo. Pero eso no significa que no lo entienda. Podemos aprovechar esto. Algo así une a la gente. Creo que incluso podría hacer que te vea como alguien en quien puede confiar. Tienes que aprovecharlo. Acércate. Si logras seducirlo ahora, después de todo esto, podría ser tuyo. ¿Qué? La voz de Sakura se quebró. ¿Cómo puedes hablar así? Querías ser una shinobi, dijo su madre con calma, como si estuvieran hablando del tiempo. De pequeña solo hablabas de eso. Pues bien, esto es lo que significa. Haz lo que tengas que hacer. Por la misión. ¿Estás loca? Sakura la miró fijamente. No puedo dejar de pensar en la sangre, ¿y quieres que haga eso? Su madre arqueó una ceja. Madura, Sakura. Usa las herramientas que tienes. ¿Acaso crees que las demás chicas de tu clase no aprovecharían la oportunidad? Él volvió por ti. ¿Pero qué hay del amor? Preguntó con voz baja, casi suplicante. Quiero decir, ¿acaso eso no importa?
El amor está sobrevalorado, respondió su madre, sin brusquedad, pero sin dudarlo. Quiero a tu padre, pero eso no es lo que nos mantiene unidos. Es la causa común. Eso es lo que perdura. No las fantasías infantiles a las que tú y tus amigas os aferráis. Capítulo 20. Un fantasma en las sombras. La cámara se encontraba en las profundidades del antiguo edificio de archivos, ya en desuso, más allá incluso de los cimientos que figuraban en los planos oficiales. No había guardias vigilando. Ninguna antorcha iluminaba el camino. Solo un único sello palpitante en la pared del fondo brillaba tenuemente en la oscuridad, esperando manos que hacía tiempo habían memorizado su forma. Omura presionó sus dedos contra ella sin dudarlo. La pared no se disolvió en un instante, sino que se desvaneció lentamente. En el interior, la habitación era seca y cuadrada, construida con piedra antigua, y su aire estaba impregnado de la historia de los archivos que colgaban arriba. Omura echó un vistazo a los estantes repletos de pergaminos prohibidos que enmarcaban los bordes exteriores. Antiguos poderes utilizados en guerras habían caído en el olvido. Una mesa larga y baja dominaba el centro, donde 3 figuras ya esperaban. Koharu permanecía sentada rígida, con las manos cruzadas sobre el regazo y el rostro contraído, como si el polvo mismo la ofendiera. Odiaba reunirse allí abajo y se lo había dicho a cualquiera que quisiera escucharla. A su lado estaba la consejera Keiro, la mujer de las trenzas que parecían alambre, con la barbilla afilada gacha mientras murmuraba en un libro de contabilidad que nadie más podía leer. Solo levantó la vista cuando la pared se cerró tras ellas. No estaban solos. Una cuarta figura permanecía sentada al final de la mesa, envuelta en sombras, con rasgos indescifrables incluso bajo el tenue resplandor del chakra del sello que pulsaba justo encima del centro de la mesa. No vestía túnicas de la aldea de la hoja. Y no se levantó. El aire de desprecio que lo rodeaba era casi palpable. Omura se movió hacia el lado opuesto y se sentó, clavando la mirada en la sombra antes de apartarla. Nos informaron que sus hombres encontraron intrusos, dijo la figura en la penumbra. Su voz era baja y seca, pausada, pero resonó en la mesa, esperando una respuesta. Una niña y un niño. Activaron uno de los sellos en la brecha del sur, respondió Omura, restándole importancia como si nada hubiera pasado. Los ojos de Keiro se dirigieron rápidamente a Omura. ¿Tus hombres se encargaron de ellos? Escaparon, dijo Omura, sin querer añadir que 2 de los 3 hombres fueron hallados muertos junto a la cámara secreta. Eso pondría en peligro el acuerdo, y él tenía planes más importantes que la desaparición de 2 niños. Escaparon, repitió la figura. Nos aseguraste que el sitio permanecería sellado hasta el próximo envío. Así será, dijo Koharu con voz tensa. No vieron nada más allá de las ruinas. Las bóvedas inferiores siguen ocultas tras la barrera. La figura soltó una risita suave y sin humor. ¿Y los acuerdos? ¿Siguen avanzando? ¿O los Uchiha te han estado dando más problemas? Según lo previsto, declaró Omura. Las mercancías se transportan a través del corredor comercial del norte bajo vigilancia privada. Los clanes menores que se opusieron ya han sido derrotados por inanición o han cambiado de postura. Una vez firmados los documentos, solo asignaremos al fuerte a familias de menor rango, ninguna con la suficiente autoridad o tradición como para desafiar la supervisión. ¿El Hokage? Preguntó la figura. Debilitado, dijo Koharu. Y cada vez más. El incidente en la academia lo dejó desconcertado. Con el contenedor rompiendo el genjutsu y aumentando su poder, está perdido. Su influencia en el consejo está disminuyendo. No nos desafiará públicamente. No mientras ese chico siga siendo una vergüenza para él. El hombre en las sombras se echó hacia atrás, lo justo para que un tenue destello plateado captara la luz. Una diadema, vieja y desgastada. Ustedes marcaron sus bóvedas con nuestro sello, dijo. Eso no formaba parte del acuerdo. Keiro entrecerró los ojos. Las etiquetas de conservación las proporcionaron sus selladores. Las usamos, o la mercancía se echa a perder. Ustedes querían que durara más. Este fue el precio. Si quieren culpar a alguien, busquen a sus hombres. Ten cuidado, dijo, con un tono de voz más amenazador. Somos socios, pero no iguales. Si vuelves a romper el secreto, si se corre la voz de este acuerdo antes de que las rutas estén aseguradas, arrasaré tu fortaleza hasta los cimientos. Y la aldea no culpará a tu Hokage por el humo. Todos sabrán de tu implicación. Omura no pestañeó. No llegaremos a ese extremo. Casi lo logra.
Los dedos de la figura se curvaron sobre la mesa. Si esos intrusos hubieran llegado a las bóvedas profundas, habrían encontrado algo más que raciones selladas. Habrían encontrado tu ambición. Koharu habló con frialdad. Hablas como si no fueras cómplice. La figura permaneció de pie. Era alto y sereno. Sus túnicas no crujieron, aunque su presencia parecía impregnar el aire como ceniza y muerte. «¿Lo olvidas?», dijo. «No necesito a Konoha. Necesito que muera de hambre». Lentamente. En silencio. «Sabes que ese es el resultado. No me importan tus juegos del consejo. Simplemente no te dejes llevar por la avaricia. Y no olvides quién te ayudó». La boca de Omura se curvó levemente. «No lo hemos olvidado. Cuando el Hokage caiga, el consejo ocupará su lugar». La figura se dio la vuelta sin despedirse, atravesando una pared de chakra negro como la tinta que disolvió el sello. Durante un largo instante, nadie habló. Entonces Keiro exhaló por la nariz. Sasuke ha estado vigilando el contenedor por alguna razón. Y se está acercando a esa chica al 1. Si su madre logra controlar a Sasuke, podrá ponerlo en nuestra contra. Lo sé. Lo mantendremos ocupado persiguiendo quimeras, dijo Omura. Siempre sospechamos que se sentía atraído por los chicos. Esa chica fracasará, y el contenedor lo alejará. Cuanto más tiempo pierda persiguiendo sueños, menos verá. ¿Y la chica?, preguntó Koharu. Sabes que su madre era cercana a Anbu. Usará sus recursos. Puede que Sasuke no esté tan obsesionado con el chico rubio como crees. Vigílenla, dijo Keiro. Si hace algún movimiento más audaz para asegurar el territorio Uchiha, la dejaremos libre. Que se fastidie su madre. El silencio volvió a apoderarse de ellos. El único sonido era el zumbido lento de los sellos de conservación, muy abajo, palpitando como un segundo latido bajo la hoja. El aula estaba más cálida de lo habitual. El sol de la mañana se extendía por el suelo de madera, borrando las líneas de tiza aún medio garabateadas en la pizarra. El polvo flotaba entre los rayos de luz, captando el ritmo pausado de una sala que se movía solo por necesidad. Los alumnos estaban sentados en sus filas, con las sandalias rozando el viejo suelo y la cabeza ligeramente ladeada, lo justo para sugerir interés sin demostrarlo realmente. El zumbido de la voz del profesor llenaba el espacio como una niebla, pesada y sofocante, mientras explicaba las complejidades de la configuración de los chakras y la alineación elemental. Era el tipo de clase que exigía concentración absoluta o ninguna en absoluto. La mayoría optó por lo segundo. Ino estaba sentada 2 filas más adelante, con la barbilla apoyada en la palma de la mano y el codo hundiéndose lentamente en la ranura del pupitre que había desgastado con los meses. Sus ojos no estaban fijos en la pizarra ni en el profesor. Recorrieron de reojo, estrechos y penetrantes, al chico del otro lado del pasillo que no había dicho ni una palabra desde que llegó, tarde, silencioso y empapado por el bosque, como si no hubiera venido de la aldea. Naruto ni siquiera se dio cuenta de que ella lo miraba. No se había fijado en casi nada desde que entró por la puerta sin siquiera saludar. Le ofreció al profesor un débil asentimiento y tomó asiento con el silencioso arrastrar de pies de alguien que carga con algo más que libros. ¿Dónde diablos había estado? Ayer revisó el campo de entrenamiento. 2 veces. Incluso dio vueltas por el claro del jardín junto al mercado por si acaso había regresado a alguno de sus escondites habituales. Nada. Ni rastro de él. Ni siquiera la vaga huella de chakra que a veces dejaba al esconderse. Ino no esperaba un regalo, ni una disculpa, ni siquiera una excusa tonta, pero sí esperaba algo. Ahora estaba allí sentado como una estatua, apenas respirando, con la mirada fija en el escritorio frente a él, como si aún pudiera ver algo que no estaba allí. Y tal vez sí podía. Sus dedos se apretaron ligeramente contra el escritorio. ¿Lo había arruinado? ¿Lo había alejado demasiado rápido? ¿O lo había provocado demasiado y ahora la odiaba? Lo deseaba. Lo necesitaba. La idea de sus manos sobre ella encendió una llama que no sabía que tenía, pero aún así, había sido demasiado rápido. ¿Se equivocaba al querer ir despacio? Ni siquiera parecía herido. Simplemente, estaba en otro lugar. 2 filas más adelante, Sakura miraba fijamente al frente con las manos entrelazadas en su regazo. Su cuaderno estaba abierto sobre el escritorio, con la página en blanco. Ni siquiera había destapado el bolígrafo. Cada pocos minutos, su mirada se desviaba hacia un lado, no hacia la profesora, ni siquiera hacia la pizarra, sino hacia Sasuke. Luego volvía a bajarla, igual de rápido, como si temiera que alguien la viera.
Intentaba mostrarse tranquila, serena, pensativa y callada, tal como su madre siempre le había enseñado. Pero no escuchaba ni una palabra de lo que decía la maestra. La mente de Sakura seguía atrapada en la conversación de la noche anterior. Ya no eres una niña, le había dicho su madre con la mirada más dura de lo normal y una voz demasiado dulce para confiar en ella. Hay una oportunidad, y si la dejas escapar, otra se casará con él. Alguien como Ino, o peor aún, una fan, se queda embarazada, ¿y entonces qué? Todo tu discurso de amor se irá al traste en un instante. Fue como una bofetada. No por el insulto en sí, sino por la verdad silenciosa que encierra. Todos sabían lo mucho que estaba en juego con Sasuke. No era solo un prodigio o el último Uchiha. Era su único vestigio de historia, de legado. Había poder en estar a su lado. La madre de Sakura nunca había pronunciado esas palabras exactas, pero no había hecho falta. El mensaje era claro. Tienes que actuar, dijo, deteniéndose un instante en el hombro de Sakura antes de retirar la mano. Pronto. Si lo amas, demuéstralo. Ya eres una mujer, Sakura, haz lo que tengas que hacer. El mundo no espera a las chicas que dudan. Sakura tragó saliva con dificultad. Sus uñas se clavaron levemente en la palma de su mano, debajo del escritorio. Lo amaba, o al menos eso creía. Se lo decía a todo el mundo, pero ¿cómo iba a demostrarlo si él nunca la miraba más que un suspiro? Y ahora, incluso cuando se atrevía a mirarlo, él no le prestaba atención. Ni siquiera estaba en la clase. El manual de seducción de Anbu era claro. Los hombres eran débiles, y una vez que lograbas que te vieran como una fuente de placer, de satisfacer sus necesidades físicas, los tenías bajo tu control. Era frío, era calculador, y la hacía sentir sucia, pero ese era el mundo en el que vivían. Usar o ser usado. Sasuke estaba sentado junto a la ventana del fondo, erguido, con los brazos cruzados sobre el pecho. Su rostro no delataba ninguna emoción, pero sus ojos no estaban ociosos. Estaban fijos en un punto del exterior. Un pájaro de plumaje pálido e inmóvil, posado en la rama estrecha de un árbol que se mecía justo al otro lado de la valla de la academia. No se había movido en varios minutos. Él tampoco. No prestaba atención a la lección. Ya la había oído antes. El flujo de chakras y las naturalezas elementales eran conceptos básicos que se repetían una y otra vez para reforzar una base que la mayoría ya había construido o abandonado. Lo que le preocupaba no era la clase, sino lo que se había ocultado en aquella fortaleza en ruinas, lo que casi se había descubierto. ¿Cuál era su nombre? Esa era la parte que no entendía. No necesitaban sus ojos. No habían intentado matarlo. Solo querían una firma. ¿Por qué? Tamborileó con los dedos sobre su brazo, pensativo, un movimiento apenas perceptible. Aún no le había contado a nadie lo que habían descubierto. No confiaba en el consejo, no confiaba en ninguno de los sensei, ni siquiera en Sakura, no con esto. Las bóvedas habían sido selladas. Pero alguien había estado viviendo cerca. Y alguien se había tomado la molestia de redactar documentos que requerían su nombre. Eso no era una coincidencia. No cuando su clan había sido masacrado por unos papeles que encontró en aquel viejo escritorio, sobre separarse del pueblo. Se removió ligeramente en su asiento, sin apartar la vista del pájaro. Este dio un salto, giró la cabeza y alzó el vuelo. Desapareció. Así, sin más. Observó el vacío que dejó tras de sí un instante más. El zorro rió, y la risa lo impactó como un jarro de agua fría. No era Sasuke, no era su clan, pero todo parecía tan real. Detrás de él, Naruto parpadeó con la cabeza gacha. No se había movido en casi una hora, pero ahora sus dedos se aferraban lentamente al borde del escritorio. Sentía los hombros tensos bajo la chaqueta. No sabía si tenía frío o si se trataba de algo completamente distinto. El recuerdo había llegado a retazos. No eran conversaciones completas. Ni siquiera imágenes completas. Solo destellos de emoción mezclados con ruido y olor. Hojas bajo los pies, corriendo durante horas entre árboles que pasaban borrosos. El sonido de Sakura riendo mientras corrían. Y luego el olor a polvo mientras buscaban entre ruinas que terminaban en sangre. Ni la suya, ni la de él, sino la de otra persona. Alguien sin rostro, mirándolo mientras la sangre se acumulaba bajo sus pies. El ardor de culpa en sus entrañas era abrumador. Él no había matado. Lo sabía. Jamás lo haría, sin importar el dolor, no mataría. Pero su otro yo tenía su verdadero yo, ¿o no? La verdad era que él mismo había sido ese ser, y mató sin dudarlo. Se le hizo un nudo en la garganta.
Los dedos de Naruto se flexionaron una vez, casi alcanzando la empuñadura que no llevaba en clase. No corría peligro. No allí. Todavía no. Pero la sensación no lo había abandonado desde que fue creado esa mañana. Algo andaba mal, no solo afuera, no solo en la aldea, sino dentro de él. En ese recuerdo había algo más, enterrado bajo la vergüenza, el dolor y el sonido de su propia respiración. Algo parecido al hambre. No de comida. No de sangre. De conexión. De cercanía. No quería pensar en lo que eso significaba. Sobre todo con la mirada de Ino aún fija en un lado de su rostro, como si él le debiera algo. Finalmente levantó la vista. La mirada de Ino no se inmutó. Su expresión era indescifrable, más molesta que enfadada, pero con un matiz que indicaba que no había perdonado lo que fuera que ella creía que él había hecho. Si tan solo supiera que ella se culpaba a sí misma. La voz del profesor se elevó ligeramente al pasar a un nuevo ejemplo sobre la alineación del fuego, llamando a Sasuke sin esperar a ver si prestaba atención. Sasuke respondió sin girarse, con voz firme y tono ensayado. No había perdido el ritmo. La lección continuó. El aula, sumida en su propio drama silencioso, permaneció en silencio. La tiza golpeó la pizarra una vez antes de quedarse quieta. El profesor se aclaró la garganta y continuó como si nada hubiera interrumpido su discurso. Sus palabras llenaban la sala, pero pocas calaron hondo. Los alumnos se removían en sus asientos. Algunos escribían distraídamente, otros simplemente esperaban a que el reloj volviera a marcar la hora. Sakura se obligó a destapar la pluma. Observó la tinta mientras se filtraba lentamente en el papel. No había escuchado la pregunta que Sasuke había respondido. Solo sabía que había sido correcta. Su voz se había instalado en la habitación como un peso, firme y segura. Cada vez que hablaba, la atmósfera cambiaba. No drásticamente. Solo lo suficiente para que la gente lo notara. No podía dejar de pensar en lo que su madre le había dicho. En las ventanas que se cerraban. En las decisiones tomadas demasiado tarde. En las chicas que nunca actuaban y en lo que había sido de ellas. En el fondo, sabía que no era valiente. No era como Ino, que podía entrar en una habitación y hacer la suya, que podía decir algo cruel y hacer que pareciera un reto. Sakura había aprendido a sobrevivir en silencio. A ser útil. A mantenerse cerca sin estorbar. Pero eso ya no era suficiente. Si quería conservar su lugar al lado de Sasuke, tendría que luchar por él, tomar lo que quería y, en el proceso, renunciar a todo lo que le pertenecía. El pensamiento no la reconfortaba. Solo le producía una náusea lenta y creciente que no lograba disimular. Apretó ligeramente el bolígrafo. Tal vez hablaría con él después de clase. Decirle algo casual. Nada forzado. Solo una pregunta. Un comienzo. Una señal de que seguía allí, intentándolo. Habían pasado un día y una noche juntos, lo que debía significar algo. Ino no necesitaba planear sus movimientos. Siempre sabía exactamente cuál era su posición. Y sin embargo, cuando Sakura volvió a mirarla, vio algo inusual. Incertidumbre. Ino no estaba tomando notas ni susurrando entre dientes. No estaba exagerando su postura ni intentando llamar la atención de Sasuke con un movimiento de cabello calculado. Estaba observando a Naruto. Observándolo. Una mirada que indicaba que algo había cambiado entre ellos, y no se trataba de una broma amistosa, sino de algo mucho más profundo. Sakura no sabía qué había pasado entre ellos dos. Había oído rumores de que últimamente pasaban tiempo a solas, pero Naruto llevaba semanas actuando de forma extraña. Más callado. Más difícil de descifrar. La distancia entre él y el resto de la clase se había ampliado casi sin que se dieran cuenta. Incluso ella había dejado de intentarlo. No pudo evitar preguntarse si Ino también se habría rendido finalmente. Naruto apartó la mirada de ella de nuevo. Miró al frente, aunque sus ojos no se fijaron en la pizarra. No veía el aula. No del todo. Su cabeza seguía llena de imágenes residuales del recuerdo. La sangre. Los gritos. El sonido de la respiración entrecortada en la oscuridad. Esa versión de él había permanecido demasiado tiempo en la forma de Sasuke, demasiado lejos de casa, demasiado llena de algo que no podía definir. Y ahora esos recuerdos vivían dentro de él. No como un sueño. Como una mancha que no podía borrar. Él no lo había pedido. Él no había pedido la culpa que conllevaba. Y no sabía cómo mirar a Ino a la cara, decirle que no era con ella con quien estaba enfadado, que no eran sus acciones ni que lo hubiera alejado, bueno, no exactamente. Estaba enfadada. Él lo notaba.
No solo por su mirada, sino por la energía que la envolvía, como algo tenso. No había dicho ni una palabra, pero él sabía que estaba esperando. Quizás una explicación. Quizás simplemente una razón para dejar de esperar. ¿Pero qué podía decirle? Que a él no le importaba, que ella lo apartara, eso sería una mentira, que él no quisiera abrazarla, eso sería otra mentira, no podía decirle que era la sangre en sus manos en la que no podía dejar de pensar. Que había tocado el cabello de Sakura, que la había besado con la misma pasión, pero no fue él, nunca fue él quien lo hizo. Nada de eso tendría sentido. No sin más mentiras para que no dijera nada y dejara que la rabia le hirviera por dentro. Naruto tragó saliva con dificultad y se obligó a moverse en su asiento. Se rascó ligeramente la nuca, esperando que el movimiento le ayudara a liberarse. No había planeado volver a clase ese día. Solo lo había hecho porque su verdadero yo había regresado a la aldea bajo la apariencia de Sasuke. Era el clon del zorro. Aquello que ya no era él mismo, que solo se sentía real, y que odiaba. Odiaba que fuera necesario. Odiaba aún más que todo empezara a tener sentido. La voz de Sasuke resonó de nuevo en la habitación, esta vez en respuesta a otra pregunta. Ni siquiera hizo una pausa antes de hablar. No había vacilación en su tono, ni rastro de cansancio o distracción. Respondió como si la lección importara, aunque era evidente que no. Al menos no para él. La mirada de Sasuke se desvió del pájaro hacia los tejados lejanos que se veían por la ventana. Podía distinguir el brillo de la barrera que separaba la academia del límite de la aldea. La misma barrera que se había utilizado para controlar el movimiento, no solo de entrada o salida, sino también entre las zonas selladas. Lo estaban observando. Alguien quería que su nombre figurara en esos registros. No por una misión. No por un traslado. Por algo enterrado. Algo del pasado. El pensamiento se había arraigado profundamente, más frío de lo que debería haber sido. Pensó en lo que significaba ser Uchiha. En lo que significaba ser recordado de forma equivocada. Se preguntó, por un instante, si ese era el plan ahora. Reescribir su historia. Atarlo a algo que no había elegido. Los ancianos lo usarían, pero él tenía que encontrar la manera de usarlos a ellos antes de que la situación se descontrolara. Solo necesitaba comprender su plan para poder usarlo en su contra. Sasuke cerró los ojos brevemente y luego los volvió a abrir. El pájaro había desaparecido. Los tejados estaban en silencio. Pero la pregunta persistía. No se giró cuando el profesor dio por terminada la clase. Los estudiantes se pusieron de pie lentamente, con el peso de la clase aún presente, como el olor a polvo y tiza. Las sillas rasparon. Se recogieron las mochilas. Las voces volvieron a oírse, bajas y cautelosas. Nadie quería ser el primero en romper el silencio que se había instalado entre los pupitres. Ino permaneció sentada, con los brazos cruzados sobre el escritorio, mientras el resto de la clase se agitaba a su alrededor. El roce de las sillas, el roce de las sandalias contra la madera, el murmullo cansado de los alumnos acomodando sus mochilas, todo pasaba de largo como una corriente a la que ya no se unía. Mantuvo la mirada fija en Naruto mientras se ponía de pie, con el rostro tan impasible como lo había estado toda la mañana. Se dirigió hacia la puerta con la misma quietud ensayada, sin apresurarse ni demorarse, pero ella se levantó antes de que llegara al umbral y le sujetó la muñeca con la presión justa para detenerlo. ¿Dónde estabas ayer?, preguntó. Su voz no era cortante, pero había perdido intensidad. No sonaba enfadada, no exactamente, solo cansada, como alguien que aún duda si la respuesta importaba. La idea de que la estuviera rechazando le quemaba por dentro. Naruto sostuvo su mirada sin inmutarse, pero su silencio se prolongó más de lo debido. Entrenamiento, dijo finalmente. No estabas allí, yo te busqué, dijo ella. Me mudé. Su tono no era defensivo, pero tampoco denotaba disculpa. Esa no es una respuesta, dijo, sin soltarlo. Lo sé, dijo en voz baja. No se apartó, simplemente esperó, dejando que el momento se prolongara entre ellos sin apresurarse a llenarlo. Sakura se detuvo al pasar, lo suficientemente cerca como para escuchar la conversación. No pretendía quedarse, pero el tono sosegado de Ino y la mirada de Naruto la habían detenido. Observó disimuladamente. Los rumores en la escuela eran ciertos. Ino y Naruto eran pareja. No dio explicaciones. No se justificó. Simplemente miró a Ino con la misma mirada distante que lo había acompañado desde que entró. Lo que fuera que hubiera cambiado entre ellos no había comenzado ese día, y ninguno de los dos parecía dispuesto a que terminara.
Te lo contaré más tarde, dijo, frotándose la nuca, se lo prometí a Ino, así que no te preocupes. Los dedos de Ino se soltaron de su brazo, donde ni siquiera se había dado cuenta cuando lo agarró. Será mejor que lo hagas. Ella no sonrió. Él tampoco. Pasó junto a ella con paso pausado, como si la conversación solo hubiera aumentado el peso que cargaba, pero no hubiera cambiado su forma. Sasuke no se había movido de su sitio junto a la ventana. No había reaccionado al despido ni al vaciado de la habitación. Sus brazos seguían cruzados, su postura relajada, pero sus ojos no se habían apartado de lo que veía al otro lado del cristal. La habitación había vuelto al silencio, pero él lo percibía de forma diferente, silencioso, pero a la vez tenso. Cuando Sakura llegó al lado de su escritorio, era ahora o nunca. Al ver que él no levantaba la vista, hizo lo impensable. Le tocó el brazo hasta que él alzó la mirada mientras se inclinaba sobre el escritorio. Sasuke, ¿podemos hablar?, dijo, usando las palabras que todo hombre odia oír y que toda mujer aún pronuncia. No, dijo, apartándose de ella. Bueno, tengo una idea, ¿sabes? Sobre ese fuerte que vimos, dijo en un susurro, aunque todos habían salido de la habitación. Está bien, ven a mi casa esta noche, tengo cosas que hacer, dijo, y con eso, se levantó y se marchó como si ella no fuera nada. Capítulo 21. Clones y otras verdades. Ino observó cómo Naruto salía de la habitación, con la chaqueta naranja ondeando ligeramente tras él mientras se movía con la lentitud de alguien que intentaba desvanecerse. No levantó la vista. Ni una sola vez. Como si el simple contacto visual pudiera destrozarlo. Miró de reojo y vio a Sakura cruzando la habitación. Entonces hizo algo que dejó a Ino sin aliento. Sakura tocó a Sasuke. No fue un accidente. No fue un roce ni un toque disimulado. Su mano se posó en su brazo, sus dedos allí como si pertenecieran a él. Y Sasuke no se movió. No se inmutó. No se apartó. Mierda, murmuró Ino. La palabra se le escapó antes de que pudiera reprimirla. Tenía un sabor amargo y real. Si Sakura iba a ser tan atrevida, ella también podía serlo. Esta noche se estaban cruzando límites, y si no se movía, se quedaría atrás. Naruto no lo sabía, pero él era el único hombre que la había rechazado, y ese rechazo se le clavaba en las costillas como un moretón que no dejaba de presionar. Eso hacía que lo deseara aún más. No de la forma infantil en que solía desear las cosas, no por competitividad ni por la necesidad de ganar, sino de una forma silenciosa y enloquecedora que se negaba a dejarla en paz. No dijo nada más. Dejó a Sakura a solas con su momento y salió rápidamente, sus sandalias resonando en el pasillo mientras seguía el camino que Naruto había tomado. Él no iba a desaparecer. No esta noche. El pasillo estaba vacío. Salió al frío aire nocturno y escudriñó la calle. Ni rastro de la chaqueta naranja. Ni rastro de la melena rubia. Ni una sola señal. Revisó el campo de entrenamiento más cercano a la academia. Nada. Solo el zumbido de los insectos y el susurro del viento entre los árboles. Luego, la tienda de ramen. Ichiraku. Los taburetes estaban vacíos. El anciano que estaba limpiando le dijo que no habían visto a Naruto en días. Frunció el ceño al decirlo, y eso la impactó más de lo que esperaba. ¿Días?, preguntó ella, recordando que había cenado con él algunos de esos días. 3, tal vez 4. Solía venir todas las noches. No lo he visto desde principios de semana, añadió la chica que estaba detrás del mostrador, cuyo nombre se le escapó a Ino por las prisas. Ino les dio las gracias, aunque las palabras le sonaron vacías. Se alejó rápidamente, y aquel dolor en el pecho se transformó en una urgencia. Debería haber ido tras él de inmediato. No debería haber esperado. Se dijo a sí misma que solo se había quedado con Sakura unos segundos, pero el tiempo se le había escapado y ahora él se había ido. A partir de entonces, aceleró el paso. Recorrió las calles laterales, los tejados, los senderos sombreados detrás de la biblioteca, donde a veces él desaparecía con un tentempié y sin intención de hablar con nadie. Seguía sin encontrar nada. Cayó la noche, y con ella, su paciencia. Se encontró de nuevo en las afueras del campo de entrenamiento 19, por tercera vez ese día. Dudó al borde de los árboles, con la mano aferrada a un tronco, conteniendo la respiración como si algo en su interior fuera a quebrarse si la soltaba demasiado pronto. Entonces ella lo vio. Estaba solo, de pie bajo uno de los altos árboles de hierro, con las manos relajadas a los costados. Su postura era extraña.
como si hubiera olvidado cómo encajar en su propio cuerpo. Cruzó el espacio que los separaba antes de que pudiera reaccionar. Sus sandalias rozaron la tierra compacta, un sonido fuerte en el silencio, pero él no se giró. Corrió, no como una shinobi, sino como una colegiala enamorada, deteniéndose justo antes de chocar con él. Naruto, dijo ella, justo detrás de él. Su corazón latía tan fuerte en sus oídos que no podía oír sus propias palabras. Se sobresaltó al oír su voz. No como si estuviera sorprendido, sino como si despertara de una pesadilla. Estaba tan absorto en sus pensamientos que ella podría haberle dado una patada o algo peor, y él no se habría asustado menos. Su mano encontró su hombro. Él no se la quitó de encima, pero tampoco miró hacia atrás. Eres difícil de encontrar, la voz de Ino rompió el silencio, aguda pero inestable, como si hubiera estado corriendo para alcanzarlo. Naruto no levantó la vista. Se le hizo un nudo en la garganta. Las palabras que no podía pronunciar le quemaban como veneno. No quería que me encontraran, murmuró con voz ronca, desgastada por horas de silencio y autodesprecio. Ino se acercó, sus sandalias crujiendo sobre las hojas secas. No puedes desaparecer así sin que me dé cuenta. Sin que me importe. Su tono vaciló, a caballo entre la ira y algo más suave, algo que le oprimió el pecho. ¿Qué te pasa, Naruto? Se obligó a sostenerle la mirada. Sus ojos azules eran intensos, penetrantes, pero no podían ocultar la preocupación reflejada en su rostro. Se preguntó si habría oído los rumores, los susurros sobre shinobi muertos en el viejo fuerte. Él lo había hecho, o Sasuke, era lo mismo y a la vez confuso. La idea de que ella lo supiera, de que lo viera como algo monstruoso, le revolvía el estómago. No soy, tragó saliva, las palabras se le clavaron como espinas. No soy quien crees que soy. Ino frunció el ceño, pero no retrocedió. Últimamente lo has estado diciendo mucho. ¿Qué se supone que significa? Se levantó bruscamente, retrocediendo, necesitando distancia. Estás persiguiendo a alguien que no existe, Ino. Crees que me deseas, pero no sabes lo que soy. Su voz se quebró, cargada de la culpa que no podía expresar. Las manos de Sasuke, sus manos, habían acabado con una vida, y la sangre le manchaba el alma. Entonces dime, dijo ella, acortando la distancia que él había intentado crear. Su voz era firme, pero había un temblor subyacente, como si se estuviera preparando para un golpe. Deja de esconderte y dímelo. No puedo. Las palabras resonaron con fuerza, como un muro entre ellos. No podía contarle lo que había pasado, no podía explicarle el poder descontrolado que se le había escapado de las manos. ¿Qué iba a decir? ¿Maté a Sasuke y seguir adelante? No, eso lo pondría todo en riesgo. Su confianza, su cariño, la frágil esperanza de que alguien pudiera preocuparse por él a pesar de la oscuridad que lo envolvía. El grito de risa del zorro, mientras intentaba no huir, resonó en su cabeza. ¿No puedes o no quieres? Entrecerró los ojos, pero no había juicio, solo una obstinada negativa a dejarlo escapar. Bajó la mirada, incapaz de sostener la suya. El miedo lo carcomía. No temía una batalla ni siquiera la muerte, sino que ella viera la verdad y se apartara. El rostro de Sasuke apareció fugazmente en su mente, congelado por la conmoción, con los ojos arrancados, y una mirada de total asombro, clavada en la suya por los ojos que le había robado. Las manos de Naruto temblaron y las apretó en puños, deseando que el recuerdo se desvaneciera. Háblame, dijo Ino, bajando la voz a un susurro, suave pero firme. Nada de mentiras. Nada de fingir que estás demasiado destrozado para merecer esto. No puedes ignorarme solo porque tengas miedo. Su risa era amarga, un sonido áspero que cortaba el aire. ¿Crees que tengo miedo? Sí, dijo ella, acercándose tanto que él pudo sentir el calor de su aliento en su mejilla. Y tienes todo el derecho a estarlo. Pero sigo aquí, Naruto. No voy a huir. Sus palabras la golpearon como una cuchillada, derribando los muros que él había construido. Quería contarle sobre el clon, la muerte, el secreto que cargaba como una maldición, pero el riesgo era demasiado grande. Si ella lo supiera, si viera la parte de él que no era humana, que no era un héroe, ¿qué quedaría? No soy real, dijo de repente, y la confesión se le escapó antes de que pudiera detenerla. No del todo. Los ojos de Ino se abrieron de par en par, la confusión se reflejó en su rostro. ¿Qué significa eso? No soy como tú, dijo, con la voz apenas audible, buscando la manera de decirlo sin revelar demasiado. No tengo clan, ni familia, ni derecho a estar aquí. Hay algo en mí, Ino. Algo que no puedo contarte.
Algo que me hace menos de lo que crees que soy. Parpadeó, y su expresión se suavizó. Eso no es posible. Te conozco de toda la vida. Eres Naruto, ruidoso, testarudo, imposible. No eres un desconocido. Pero lo soy, insistió, con la mandíbula tensa. Toda mi vida he llevado esta cara, esta sonrisa, pensando que si hacía reír a la gente, si les caía bien, no verían lo que hay debajo. Pero tú, su voz se quebró. Me hace sentir real. Como si pudiera ser alguien que mereciera la pena. Y me aterra, porque no me lo merezco. Ino lo miró fijamente, con el corazón encogido por el profundo dolor que reflejaban sus palabras. Extendió la mano y, con delicadeza pero firmeza, le rozó la mejilla. Él se estremeció, pero no se apartó. No me importa lo que creas merecer, dijo con voz fiera. ¿Crees que quiero un shinobi perfecto con un nombre de clan rimbombante? Ya he tenido suficiente de prodigios, Naruto. Te quiero a ti. Te he visto desmoronarte, escondiéndote tras esa sonrisa, y yo sigo aquí. No me voy a ir a ninguna parte. Cerró los ojos y una lágrima solitaria se deslizó por su mejilla. No debería sentir esto, susurró. No debería ser amado. Su risa era suave, casi un sollozo, y atrajo su mirada hacia ella. Pues qué lástima, dijo. Porque te quiero. Así que acéptalo. Antes de que pudiera responder, ella lo abrazó con fuerza, rodeándolo con una energía que contrastaba con su delgada figura. Él se quedó inmóvil, rígido, como si el tacto fuera un lenguaje que hubiera olvidado. Entonces, lentamente, sus manos se movieron. Una se aferró a la espalda de su chaqueta, la otra se posó en su hombro, clavándose en ella como si temiera que desapareciera. Lo sé, murmuró ella contra su oído. Sé que es difícil. Pero ahora mismo estamos aquí. Juntos. Y no voy a soltarte. El silencio que siguió fue denso, no por incomodidad, sino por el peso de todo lo que había quedado sin decir. Su respiración se calmó, la tensión en sus hombros se disipó mientras se apoyaba en ella. Sentía como si no lo hubieran abrazado en años, como si su contacto fuera lo primero que lo anclara en medio de una tormenta de culpa y miedo. Dijiste que no te parecía real, dijo ella en voz baja. Pero esto sí lo parece, ¿verdad? No respondió, pero apoyó la frente en su hombro, una admisión silenciosa. La culpa aún persistía, la muerte de Sasuke y la de los demás, pero en sus brazos, se sentía soportable, aunque solo fuera por un instante. No pido promesas, dijo. Ni para mañana, ni para siempre. Pero no me digan que esto no importa. Su agarre se intensificó, atrayéndola hacia sí, como si soltarla significara perderse a sí mismo. Cuando habló, su voz era baja, casi infantil. ¿Y si te enteras? ¿Y si ves, y cambias de opinión? No lo haré, dijo ella, con el rostro hundido en su cuello, aspirando el tenue aroma a sudor y bosque. Nunca me había sentido así. Con nadie. Estás atrapado conmigo, Naruto. Su voz era firme, sin rastro de traición. Él asintió contra ella, su aliento cálido rozando su clavícula, provocándole un escalofrío que ella no intentó disimular. El viento agitaba los árboles, envolviéndolos en un capullo de hojas susurrantes y un crepúsculo cada vez más profundo. Permanecieron allí, inmóviles, dos personas aferrándose a algo frágil y real en un mundo que no ofrecía garantías. Sus miradas se encontraron, cargadas de todo lo que jamás habían dicho. Los ojos azules de Naruto, crudos y sombríos, escrutaron los de ella, preparándose para el rechazo, para que viera la herida que ocultaba. El corazón de Ino latía con fuerza, ahogando el suave susurro del bosque. Él se inclinó, despacio, con timidez, su aliento cálido contra sus labios. Ella no se apartó, correspondiendo a él con una necesidad que había estado latente durante días. Su beso fue intenso, urgente, un choque de labios y anhelo que desnudó sus almas. Sus manos se deslizaron hasta su cintura, atrayéndola hacia sí. Los dedos de ella se enredaron en su cabello, aferrándose a él. Fue un beso desordenado, lleno de pasión y deseo, una liberación de cada dolor reprimido, su miedo a perderla, su deseo de sostenerlo en medio de su dolor. Mientras su beso se intensificaba, un cuento de su infancia inundó la mente de Ino. Una princesa, intrépida y desafiante, que se enfrentó a un dragón no para matarlo, sino para abrazar su fuego, para amar el corazón que se escondía tras sus escamas. Para dominar su jutsu y hacerlo suyo. Naruto era su dragón, marcado por las cicatrices, ardiendo de culpa, y ella lo deseaba por completo, con todos sus secretos. Su pasión se desbordó, una ola gigante que arrasó con la duda, dejando solo la certeza de que lo elegiría, con sus defectos y virtudes, una y otra vez.
La puerta del despacho del Hokage se abrió con un crujido sobre bisagras desgastadas, un leve resonar en las paredes. El sol se filtró tras él al entrar, sus sandalias silenciosas contra el suelo pulido, su capa dejando una estela de sombras a su paso. El calor del fuego en la chimenea no le llegaba. Tampoco el olor a tabaco que flotaba en el aire, ni la cautelosa quietud de los ambú apostados fuera de su vista. Sarutobi estaba sentado tras su escritorio, con el rostro sereno, como el de los ancianos que habían aprendido a llevar el silencio como una armadura. Naruto no habló. No hizo una reverencia. No preguntó por qué lo habían convocado. Él solo se quedó mirando. Frío, indescifrable. La máscara de Sasuke le quedaba demasiado bien ahora, y le revolvía el estómago con algo que se negaba a nombrar. La mirada de Sarutobi se detuvo, no con hostilidad, pero sí con una intensidad mayor de la necesaria. «Te han visto con Naruto», dijo finalmente el anciano. «Más a menudo que antes. Algunos creen que lo estás protegiendo». Naruto no pestañeó. Movió los dedos a su costado, pero fue el único movimiento. Mantuvo la postura inmóvil, con la mirada fija en el hombre que debía proteger la aldea, pero que había permitido que tanta corrupción se extendiera tras sus muros. «El chico se ha liberado de los controles que le impusimos», continuó Sarutobi. Su tono había bajado, sus palabras eran ahora más cautelosas. «No del todo. Pero lo suficiente. Está lúcido. Concentrado. Alguien lo ayudó». «¿Fuiste tú?». Un gruñido escapó de la garganta de Naruto, silencioso y seco. No dijo nada más. Los ojos de Sarutobi se entrecerraron. No solía ser cercana a nadie. Y mucho menos a él. Naruto miró al anciano a los ojos sin dudarlo. ¿Qué? ¿Ahora no puedo tener un amigo? Las palabras salieron secas, arrastradas como la piedra. No amargas. Ni siquiera irritadas. Pero algo en la forma en que dijo amigo hizo que quedaran suspendidas demasiado tiempo, demasiado quietas. Si come mejor, me alegro por él. El dinero no me importa, añadió Sasuke, intentando disimular su desliz. Eso no es lo que pregunto, dijo Sarutobi con voz más fría. Y lo sabes. Se recostó ligeramente en la silla, apoyando los codos y juntando los dedos bajo la barbilla. Nunca has buscado compañía. No abiertamente. No de una manera que llamara la atención. La gente está hablando. No especificó de qué tipo de conversación se trataba. Dio por sentado que Sasuke conocía el mundo y que no necesitaba que se lo explicaran con detalle. Pero Naruto solo lo miró fijamente, con la mente llena de confusión. ¿De qué está hablando el viejo?, pensó, sin mover un músculo. Naruto no se inmutó, pero el silencio le oprimía la espalda. Sarutobi se movió de nuevo. El silencio que siguió parecía intencional. Una cosa es guardar luto. Perder a tu clan, a tu familia. Otra muy distinta es dejar que ese dolor te lleve a crear vínculos extraños. La gente ve cosas. Las interpreta. La palabra extraño resonó con más fuerza de la que debería. Naruto tensó la mandíbula. Mi vida privada me pertenece, dijo. No estoy bajo sus órdenes. Todavía no. El rostro del Hokage apenas cambió, pero algo brilló en sus ojos. No fue una sorpresa. No fue ira. Solo una fría evaluación. Todavía no, repitió Sarutobi. Pero pronto tendrás que rendir cuentas ante alguien. Y el consejo te está vigilando. Si tus acciones atraen la atención equivocada, yo me encargo, dijo con la mayor frialdad posible. La interrupción fue tranquila. Sencilla. El borde de una puerta que se cierra. Sarutobi dejó que el silencio se prolongara antes de volver a hablar. No sabes lo que es, dijo finalmente. Lo que duerme en su interior. Hay cosas que no puedo decirte ahora. Pero debes tener cuidado. El consejo ve tu presencia cerca de él como una influencia. O peor aún, como una atracción. Naruto cambió ligeramente de postura, lo justo para echar un vistazo a un estante de pergaminos cercano. Dejó que su mirada se posara allí un instante, fingiendo interés. Pero sentía un nudo en el pecho. ¿Qué insinuaba el anciano? ¿De verdad creían que no podía tener un amigo en el mundo? ¿Se esperaba que Sasuke estuviera solo, salvo para asuntos políticos y reuniones del consejo? Las palabras del anciano le dejaron una sensación extraña, difícil de definir. No era miedo, ni vergüenza. No veía razón alguna para que alguien no pudiera tener un amigo, incluso si ese amigo era él mismo. Pero algo en ellas le había afectado profundamente, revolviéndole el estómago. Tendría que encontrar la manera de preguntarle a Sakura qué había querido decirle el Hokage. No le gustó lo cerca que se había acercado el hombre.
No le gustó que lo vieran. No le gustó la insinuación de que alguien lo hubiera estado observando el tiempo suficiente como para sacar ese tipo de conclusiones. No le gustó que los recuerdos del clon comenzaran a mezclarse con los suyos. La voz de Ino, la presión de sus dedos, la forma en que su boca se movió como si creyera en él. Y ni siquiera había sido su momento. Pero ahora no podía olvidarlo. La voz de Sarutobi se suavizó. Hay dolor en ti. Todos lo vemos, Sasuke. Pero lo que decidas hacer con ese dolor importa. Tienes un legado que continuar. El clan Uchiha debe perdurar. Y sea lo que sea esto, sea cual sea el apego que hayas desarrollado, no dejes que arruine lo que queda de tu nombre. Encuentra una buena mujer. Forma una familia. No dejes que estos sentimientos nublen tu juicio. Naruto se giró hacia él. No alzó la voz. No apretó los dientes. Pero cuando habló, algo más allá de sus palabras resonó con más fuerza que la mera intención. Reconstruiré el clan Uchiha a mi debido tiempo. A mi manera. Detrás de sus ojos, algo se removió. El zorro no habló. No gruñó. Simplemente exhaló. Una oleada de diversión contenida se entrelazó con el pensamiento, cálida y terrible a la vez. Sarutobi no respondió. Observó al muchacho de nuevo, fijándose en su rostro, su voz, la falsa quietud de sus extremidades. Luego exhaló por la nariz. De acuerdo, dijo. Hablaremos otra vez. Si necesitas algo, ven a verme. Lo dijo como si fuera una ofrenda de paz, pero sonó más bien como una advertencia. Naruto asintió levemente, pero la mentira era demasiado ensayada como para que alguien la notara. Se dio la vuelta y se marchó sin esperar a que lo despidieran. La puerta se cerró tras él. No exhaló hasta que estuvo a mitad del pasillo, e incluso entonces, su respiración fue superficial, como respirar a través de una tela. El silencio allí era demasiado limpio, demasiado calculado. Los suelos pulidos, la madera envejecida, los pergaminos y las armas, y los discos que cubrían las paredes, todo parecía artificial. Como un sueño que pretendía ser real. El zorro se movió de nuevo, lento y agazapado, rozando los límites de sus pensamientos con algo más oscuro que la simple diversión. Un murmullo bajo resonó tras su sien. Te estás resbalando. Apretó la mandíbula, parpadeó con fuerza. Su reflejo quedó plasmado en el cristal de una vitrina de trofeos al pasar. Por un instante, no vio el rostro de Sasuke. No vio nada. Solo ojos, los suyos, pero a la vez no. Vacíos de la máscara. Vacíos de significado. Lo estás olvidando. No. Todavía no. Pero cada vez le resultaba más difícil distinguir dónde terminaba la actuación. Sus recuerdos del clon estaban fragmentados, mezclándose con sueños y destellos a medio formar. Podía sentir al clon a la deriva, tomando decisiones que él no tomaría, diciendo cosas que él no diría. Siendo besado. Siendo deseado. Siendo visto. Todavía no lo había disipado. Una parte de él temía lo que podría sentir si lo hacía. ¿Qué recuerdos le atormentarían? ¿Qué emociones? ¿Qué verdades? Se detuvo junto a una ventana, su mirada se deslizó por los tejados de abajo, el borde lejano de los campos de entrenamiento, la hilera de árboles donde Ino lo había besado con tanta intensidad. No sabía si ella lo había besado a él o a la máscara. Ya ni siquiera sabía cuál de los dos le había correspondido el beso. La presencia del zorro palpitaba como un latido tras el suyo, paciente y vigilante. No presionaba. No forzaba. Esperó. Y Naruto, no, Sasuke, se quedó en el pasillo con el rostro frío y los pensamientos en llamas, preguntándose cuánto tiempo podría seguir fingiendo que seguía fingiendo. La casa de Sasuke era silenciosa de una manera que resultaba extraña. Líneas limpias, paredes pálidas y el tenue aroma a cedro quemado proveniente del brasero cerrado cerca de la habitación trasera la hacían parecer más una casa de huéspedes que un hogar. El lugar había sido diseñado para impresionar a los ancianos del clan, para transmitir estabilidad y control. No comodidad. Los muebles estaban pulidos, el suelo barrido y la luz se filtraba a través de una fina pantalla de papel de arroz que alargaba las sombras incluso antes del anochecer. Se sentó a la mesa baja con 3 pergaminos abiertos frente a él, los sellos de cera alineados como cicatrices en la madera. Uno del consejo. Otro del puesto fronterizo. Otro de los archivos. Los diagramas y las anotaciones que rodeaban el fuerte en ruinas habían empezado a confundirse hacía horas, pero él no se había movido. No hasta que llamaron a la puerta. Sasuke se puso de pie, se arregló el dobladillo de su túnica oscura y abrió la puerta. Sakura entró sin decir palabra. Su vestido era rojo.
El color de la guerra, de la seducción, de la sangre de Kunoichi, impregnado en la tela hasta lo más profundo, imposible de borrar. Se le pegaba al cuerpo de una forma nada sutil. Sin mangas, corto, con un escote demasiado pronunciado para ser decente si se movía de forma inapropiada. Él percibió un aroma floral bajo su olor habitual, perfume, tal vez, o el jabón que nunca usaba en la escuela. «¿Te has arreglado?», dijo, porque no sabía qué más decir. «Es una cita», respondió Sakura, y le dedicó una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «¿No es eso lo que es esto?», asintió lentamente, con incertidumbre. Se quitó las sandalias, con los dedos rozando suavemente el suelo de madera, y entró en la habitación como si fuera suya. El contraste entre ella y el espacio parecía intencionado. Su presencia difuminaba los límites asépticos. La cena fue sencilla, pero ella la elogió como si él hubiera hecho algo impresionante. La observó más de lo que comió, intentando descifrar su rostro, tratando de comprender lo que debía sentir. Su voz lo tranquilizaba. Siempre lo hacía. Y, sin embargo, algo en aquella noche le aceleraba el pulso. Terminaron de comer, recogieron los platos y ella lo siguió hasta los pergaminos. La luz se había atenuado aún más, y una lámpara proyectaba ahora largas sombras sobre la mesa. Se inclinó hacia adelante para estudiar un diagrama, rozando su cadera al agacharse. Su piel estaba cálida. Volvió a percibir su dulzura, tenue, como la de la fruta al aire libre en verano, y se apartó antes de que pudiera nublar sus pensamientos. «Este fuerte de aquí», dijo, recorriendo con la punta del dedo la estructura del muro entintada. «¿Crees que estaba sellado desde dentro?». «No estoy seguro», dijo en voz baja. «Hay demasiadas lagunas en los registros». Inclinó la cabeza hacia él. Su cabello rozó su hombro. «Ya has pasado por esto 100 veces», dijo con dulzura. «¿Estás buscando algo más?». Al principio no respondió. Su mano se cernía sobre el pergamino del consejo, mientras el sello de los archivos lo miraba fijamente como una acusación. «Necesito preguntar», dijo finalmente. El anciano dijo algo. «Sobre los apéndices». Sakura no se movió. Pero algo cambió en su mirada. Dijo que la gente estaba hablando. Que yo estaba demasiado cerca de Naruto. Que lo miré, de cierta manera. Sasuke giró la cabeza hacia ella, frunciendo el ceño. «¿Qué significa eso? ¿Qué clase de conversación?». Su pregunta fue sencilla y directa, y la impactó profundamente. No se rió. No hizo ninguna broma para aliviar la tensión. Su expresión se suavizó, pero ahora había algo en su mirada. «¿Realmente no lo sabes?», dijo ella. «No», respondió. Su mano se movió hacia él, con las yemas de los dedos apoyadas suavemente sobre la mesa. «Sasuke, creen que estás enamorado de él». Las palabras no calaron hondo al principio. Amor. Con Naruto. El pensamiento cayó como una piedra en aguas tranquilas, sin salpicar, solo el lento y envolvente arrastre de algo más profundo. Su rostro permaneció impasible, pero por dentro se estremeció. No por asco. Por confusión. En un lugar más allá del lenguaje. «Eso no lo veo de esa manera», dijo. Sakura asintió una vez, con el alivio reflejado en su rostro. «Lo sé». Él buscó en su rostro alguna señal de que ella lo menospreciaba, de que le parecía absurdo. Pero ella solo parecía sonrojada por los bordes. «Perdiste a tu familia muy joven», dijo. «Te criaron con el deber, el honor y nada más. Quizás simplemente, nunca tuviste a nadie que te lo enseñara. Enséñame qué. Lo que significa», dijo en voz baja, «desear a alguien. Para ti misma». Sasuke dio un paso atrás. Ella dio un paso al frente. Su cuerpo estaba ahora cerca. El calor de su piel impregnaba el aire entre ellos. Su vestido se ceñía a sus caderas al moverse, y la forma de sus muslos bajo la tela no dejaba nada a la imaginación. Sintió el cambio en su chakra, apenas contenido, concentrado hacia adentro. No hostil. Concentrado. «Sakura, no tienes que decir nada», dijo. «No te pido que digas nada». Su espalda chocó contra la pared. Su mano rozó su pecho. Podía sentir los latidos de su corazón contra la palma de ella, más fuertes de lo normal. No tenía miedo. Pero sentía una sensación de inquietud, como la que se experimenta antes de un combate de entrenamiento, cuando uno no sabe de dónde vendrá el golpe. «Quiero que sepas lo que se siente», susurró. «Ser deseado. No como heredero de un clan. No como shinobi. Como un hombre». Ella se inclinó hacia él. Su aliento le calentó el costado del cuello. Él no se movió. Y aún así, algo en él no lo entendía.
Ella no lo besó. Eso fue lo que lo desconcertó. Lo esperaba, por cómo se había acercado, por cómo su aliento le calentaba el cuello y por cómo su mano descansaba sobre su pecho. Pero en lugar de inclinarse hacia sus labios, bajó la mirada, y luego aún más, y su mano comenzó a deslizarse. ¿Sakura? Su voz se quebró ligeramente, lo que la hizo detenerse un instante. Pero no apartó la mirada. Sus dedos se deslizaron hacia el nudo de su túnica. «Esto está bien», dijo en voz baja, casi como una pregunta. Los pasos del manual de Anbu pasaron por su mente, movimientos descritos en un lenguaje aséptico, diagramas en blanco y negro que no mencionaban el temblor de manos. No respondió. Ni sí, ni no. No podía moverse. La túnica se aflojó bajo su tacto. Sus nudillos rozaron la piel desnuda de su estómago. Luego, sin dudarlo, su mano se deslizó hacia abajo y bajó la pretina de sus pantalones. Debería haber sido humillante, tal vez incluso sentirse expuesto, pero no fue así. Para ambos fue una experiencia irreal. Uno seguía los pasos como si fuera una misión, el otro se sentía abrumado por emociones que jamás había experimentado. Se le cortó la respiración. El destello en su chakra era inconfundible. Excitación, nerviosismo, tensión. Había leído sobre esto, incluso lo había imaginado. No así, no exactamente, pero la intención estaba ahí. Una chica con un vestido rojo, de pie en la tenue calidez de la casa de un chico, sola. Y ahora su mano estaba sobre él. La columna vertebral de Sasuke se tensó. Sus piernas no se movían. Todo su cuerpo se quedó congelado, cada pensamiento disperso como páginas rasgadas al viento. Un placer intenso lo recorrió, desde la ingle como una sacudida, y algo en su interior tembló. No de miedo. Ni siquiera de deseo. Solo de sensación. Pura, abrumadora, un placer cuya existencia desconocía hasta ahora. Lo vio. Lo sintió en él. El pulso fuerte que palpitaba en sus manos. La forma en que tensó la mandíbula, cómo sus dedos se curvaron a sus costados, pero no se apartó. Eso era lo que buscaba. Una señal de que él lo deseaba. Y ahí estaba, tal como lo indicaba el manual. ¿Quieres esto?, susurró Sakura tanto para sí misma como para él, mientras sus manos se movían de arriba a abajo con un ritmo que no sabía que conocía. No dijo nada más, demasiado atrapado en un mundo que no comprendía, y solo deseando que ella continuara. Y para ella, eso era suficiente. El siguiente paso en el manual estaba claro. Para tomarlo, para poseerlo en cuerpo y alma, tenía que hacerlo. Ella cayó de rodillas frente a él. La fría pared se le pegaba a la espalda. Su aliento, cálido y rápido, flotaba a centímetros de él. Cuando alzó la vista, algo en su expresión lo dejó paralizado. No parecía seducción. Parecía que le ofrecía algo. Le daba lo que creía que necesitaba, lo que estaba convencida de que no sabía pedir. No para manipularlo. No para controlarlo. Porque le importaba. Eso es lo que se decía a sí mismo. Y se decía a sí misma que eso era amor. Que era lo correcto. Que lo que decía su madre tenía que ser cierto. Él simplemente no entendía lo que era la intimidad, no después de todo lo que había perdido. Necesitaba que se lo enseñaran, y si ella no lo hacía, alguien más lo haría. Esa presión se le clavaba en el pecho como una piedra, y la envolvía en el nombre del amor para que no se sintiera como una imposición. Pero en su interior, ella lo sabía. Sabía que no se trataba solo de ayudarlo. Se trataba de demostrar algo. De reivindicar algo. Y cuando él no se apartó, cuando se quedó allí paralizado y en silencio, ella lo interpretó como una autorización. Eso era todo lo que necesitaba para seguir adelante. No la detuvo. Ni cuando sus labios rozaron su cuerpo. Ni cuando su mano comenzó a moverse con más determinación. Ni cuando un sonido agudo e involuntario escapó de su garganta y apoyó la nuca contra la pared, como si eso le ayudara a mantenerse firme. Esto no se parecía a nada que hubiera imaginado. Ni siquiera sabía si lo había imaginado antes. El placer era extraño, ajeno a él de una manera que casi dolía, y no sabía si quería más o si lo consumiría por completo. Sakura cerró los ojos y dejó que sus labios se movieran sobre los suyos, suaves, deliberados. No tenía confianza. No era experta. Pero no se detuvo. No podía. No ahora. Lo único que importaba era que lo estaba intentando. Que esto lo conmovería. Que despertaría algo en esa parte de él que todos decían que estaba congelada, intocable. Las otras chicas susurraban que era insensible, distante, o peor aún, que ni siquiera le gustaban las chicas. Ella estaba allí para demostrarles que estaban equivocadas.
y cuando él no la apartó, cuando contuvo la respiración y movió las caderas, por reflejo, instinto o tal vez algo más profundo, ella creyó que tenía razón. Ella se apartó con un suave chasquido de succión y lo miró. Sasuke, dijo ella en voz baja, con la voz quebrada, no tienes que reprimirte. Su cabello rosa se movía al ritmo de sus caderas mientras ella volvía hacia él, cada movimiento sin práctica pero decidido, impulsado por cada lección que había memorizado y cada mentira que se había contado a sí misma para que ese momento significara algo más. La miró, aturdido. Confundido. Detente. Detener que... Ese pensamiento fue todo lo que tuvo antes de que ella acelerara el paso, y el calor y la presión aumentaron más allá de lo que él podía comprender. Cuando llegó, ambos se quedaron atónitos. Su cuerpo se tensó, su mano golpeó la pared tras él, y un sonido desgarrador brotó de él, mitad sollozo, mitad grito ahogado, algo que ella jamás había oído. Le llenó la boca, ardiente y repentino. No se inmutó. No se apartó. Las advertencias habían sido claras. Una y otra vez, en cada pergamino de entrenamiento, el manual dejaba claro este punto por encima de todos los demás. Pase lo que pase, no te detengas. Nunca te detengas. Aunque se le escapaba por las comisuras de los labios, aunque le goteaba por la barbilla, se quedó quieta. Le costaba tragar y lo sostenía con firmeza, porque debía hacerlo, porque se decía a sí misma que era por él. Porque ella creía, incluso ahora, que así era como se salvaba a alguien. Sasuke se deslizó por la pared, doblando las piernas hasta tocar el suelo, con la espalda pegada a la fría madera. Tenía la boca abierta, la respiración agitada y los ojos muy abiertos, con una expresión que no era miedo, pero tampoco comprensión. Una extraña sonrisa se dibujó en sus labios, aturdida y despreocupada, como si su cerebro aún intentara asimilar lo que su cuerpo ya sabía. Él no habló. Sakura se puso de pie lentamente, limpiándose la barbilla y la boca con una de las servilletas de tela de la cena. Le temblaban un poco las manos. Se dijo a sí misma que era la adrenalina. Ella lo miró, esperando a medias un gracias, tal vez un beso, o alguna mirada que indicara que él comprendía lo que aquello significaba. Que la comprendía a ella, pero él no se movió. Ni siquiera parpadeó. Entonces dejó la servilleta a un lado, se arregló el vestido y se recogió el cabello detrás de una oreja con dedos lentos y hábiles. Debería irme, dijo, sin preguntar. Aún nada, la expresión de su rostro se lo decía todo. Se había ido, escondido tras sus muros, pero ella logró abrir una brecha en ellos, encontró la manera de entrar y supo que él jamás la volvería a ahuyentar. Su voz se suavizó al volverse hacia la puerta. Lo necesitabas. Eso es lo único que importa. Se puso las sandalias, deteniéndose con una mano en el marco mientras lo miraba, aún sentado, con la mirada perdida en el vacío, sin parpadear. Sasuke, dijo ella en voz baja, podríamos cenar así todas las noches. Y con esa mentira bien guardada en su pecho, se marchó. Cuando la puerta se cerró con un clic, el rostro de Sasuke se desvaneció como una máscara que se retira lentamente. Naruto se quedó mirando el marco vacío como si nunca antes hubiera visto una puerta en su vida. Lentamente, se puso de pie. ¿Dijo que podemos volver a hacerlo?, preguntó, con los mapas esparcidos sobre la mesa, con una voz demasiado baja para la habitación y demasiado alta para el silencio que siguió. En el vacío de su mente, la risa del zorro rompió su aturdimiento. Era una risa profunda y cruel, distante pero a la vez tan cercana, como un hilo oscuro que se adentraba en su conciencia. Los planes del zorro se acercaban cada vez más a su libertad, y Naruto lo oía con demasiada claridad, aunque no lograba comprenderlo.